Ella llegó empapada a la oficina, su blusa revelaba demasiado, y el frío, CEO millonario, no pudo evitar mirarla. Muy buenas, familia. ¿Listos para la historia de hoy? Suscríbete si eres nuevo. Vamos allá. Las gruesas gotas de lluvia invernal castigaban el asfalto del Paseo de la Castellana con una furia inusitada, desdibujando las luces de los faros en la grisácea mañana madrileña. Lucía empujó la pesada puerta giratoria del inmenso edificio corporativo, dejando tras de sí el rugido incesante del tráfico y la tormenta. Sus zapatos, completamente encharcados tras haber corrido desde la boca del metro, producían un sonido sordo y rítmico contra el mármol inmaculado del vestíbulo ejecutivo. Llevaba una blusa de seda color marfil que, ahora adherida a su piel por la humedad, delataba la urgencia de su carrera y rompía frontalmente con el rigor estético exigido en aquellas oficinas. Sus manos, enrojecidas por el frío, intentaban torpemente separar la tela de sus hombros, muy consciente del escrutinio invisible que impregnaba las paredes de cristal de aquel conglomerado financiero. Necesitaba este empleo con una desesperación que le secaba la garganta, pues la inminente cirugía de su madre dependía exclusivamente de la póliza de seguro médico vinculada a su contrato. Al alzar el rostro para buscar los ascensores, su mirada colisionó directamente con la de un hombre que aguardaba frente a las puertas de acero cepillado. Era Ismael, el director general, un líder consumido por una fatiga crónica que oscurecía sus facciones. Vivía bajo el peso de una coraza pragmática, navegando los días en un letargo profundo, atado a un matrimonio de conveniencias prácticas donde la soledad ocupaba el espacio de los afectos. El protocolo corporativo exigía que él llamara a seguridad o redactara una amonestación inmediata ante semejante falta de decoro en una empleada de recién ingreso. Sin embargo, al observar la postura de Lucía, quien irguió la barbilla negándose a apartar la mirada a pesar de su evidente vulnerabilidad, la respiración del ejecutivo sufrió una alteración arrítmica. Llega usted 15 minutos tarde y su presentación es inaceptable para esta planta, dictaminó él, con una voz profunda que reverberó en el pasillo vacío. La línea 10 se inundó, señor, pero le garantizo que mi capacidad de resolución compensará cualquier impacto en su cronograma, replicó ella, manteniendo un contacto visual firme, casi desafiante. El silencio que se instaló entre ambos adquirió una densidad palpable, una electricidad estática que Ismael no experimentaba desde hacía más de una década. Él se limitó a asentir lentamente, permitiéndole el paso hacia la cabina metálica, mientras un músculo palpitaba tenso en su mandíbula. El ascenso hasta la planta 32 transcurrió en un mutismo absoluto, marcado únicamente por el zumbido mecánico del elevador. Lucía apretaba los puños a los costados de su cuerpo, luchando por controlar el leve temblor que le recorría la columna vertebral a causa de la ropa helada. Ismael, de pie en la esquina opuesta, mantenía la vista fija en los números luminosos del panel, pero su atención entera estaba concentrada en el sutil sonido de la respiración agitada de ella. La fragancia a lluvia limpia y asfalto húmedo que la rodeaba invadió el espacio reducido, desplazando el aroma aséptico del ambientador corporativo. Cuando las puertas finalmente se abrieron, ella salió disparada hacia el área de operaciones, dejándolo solo, con una extraña sensación de desasosiego instalada en la boca del estómago. Una vez en su escritorio, Lucía no tuvo tiempo para lamentarse por su aspecto ni para secarse adecuadamente. Como especialista en logística de crisis, su monitor ya parpadeaba con alertas rojas que amenazaban con paralizar la cadena de suministro internacional de la empresa. Un cargamento vital de componentes tecnológicos había quedado bloqueado en el puerto de Valencia
debido a una huelga imprevista de 1906. Estibadores y las fábricas en Alemania reportaban que tendrían que detener la producción en menos de 48 horas. La presión en el departamento era asfixiante, un caos de voces elevadas y teléfonos sonando sin cesar. Lucía ignoró el frío que le entumecía los dedos y comenzó a teclear a una velocidad vertiginosa, cruzando datos de rutas alternativas, regulaciones aduaneras y disponibilidad de flotas terrestres secundarias. El ambiente se volvió aún más denso cuando Gonzalo, el director de operaciones, irrumpió en la sala de crisis con su habitual actitud depredadora. Era un hombre ambicioso, de mirada afilada y modales calculados, cuyo único objetivo era usurpar la silla de la dirección general, manipulando cualquier error a su favor. «Quiero que se emita un comunicado de fuerza mayor a los clientes alemanes de inmediato, asumiendo la penalización contractual», ordenó Gonzalo, golpeando la mesa de cristal. «Si hacemos eso, perderemos la licitación del próximo trimestre». Intervino Lucía, levantándose de su silla sin pedir permiso. «Ya he redirigido la carga hacia el puerto de Alicante usando una flota de transportistas independientes. Los componentes llegarán a las fábricas con solo 12 horas de retraso y dentro del margen operativo». La sala entera enmudeció ante la osadía de la nueva empleada. Gonzalo entornó los ojos, apretando los labios hasta convertirlos en una línea blanca y fina, furioso por haber sido puenteado y expuesto frente a su equipo. En ese preciso instante, la puerta de cristal de la oficina se abrió de nuevo, revelando la imponente figura de Ismael, quien había escuchado la última parte de la interacción. La mirada del director general viajó desde el rostro crispado de Gonzalo hasta la figura aún húmeda y desafiante de Lucía. «Ejecute esa ruta alternativa de inmediato», sentenció Ismael, sin apartar los ojos de ella. Gonzalo tragó saliva con dificultad, asintiendo a regañadientes, mientras marcaba mentalmente el nombre de aquella mujer como un obstáculo que debía ser eliminado. Durante las horas siguientes, la tensión química entre Ismael y Lucía se volvió un fantasma que rondaba los pasillos del área de operaciones. Cada vez que él salía de su despacho, sus pasos parecían dirigirse invariablemente hacia la zona de monitoreo donde ella supervisaba el avance de los camiones. No cruzaban palabras más allá de breves confirmaciones técnicas, pero las miradas se sostenían un segundo más de lo estrictamente profesional. Lucía notaba cómo los hombros de Ismael parecían perder parte de su rigidez cuando ella le presentaba un informe favorable, y él observaba la rapidez brillante de la mente de ella con una fascinación silenciosa. Sin embargo, cada vez que la interacción rozaba un tono levemente personal, la realidad golpeaba a Ismael con la fuerza de un látigo. Esa tarde, tras firmar las autorizaciones finales, Ismael regresó a su despacho y cerró la puerta con pesadez. Caminó hacia su inmenso escritorio de caoba y se dejó caer en el sillón de cuero, aflojándose el nudo de la corbata. Su mirada fue arrastrada, como por un imán, hacia el pesado marco de plata que descansaba junto a su ordenador. En la fotografía, su esposa Elena sonreía a medias, rodeando con los brazos a sus 2 hijos pequeños en un jardín perfectamente podado. La imagen representaba todo lo que él había construido, su deber inquebrantable, su refugio y al mismo tiempo la prisión dorada que lo asfixiaba lentamente. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo el escozor de la culpa arañándole la conciencia solo por haber permitido que la presencia de la especialista en logística alterara su monotonía. La jornada laboral concluyó mucho después de que el sol se ocultara tras los rascacielos madrileños, dejando el edificio prácticamente vacío. Lucía recogió sus cosas con movimientos automáticos, exhausta hasta la médula. Había salvado la crisis operativa, pero la crisis de su propia vida seguía intacta.
su teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Era un mensaje automático del hospital privado, recordándole el vencimiento inminente de la primera cuota para la operación de su madre. La cifra en la pantalla le arrebató el poco oxígeno que le quedaba en los pulmones. Caminó arrastrando los pies hacia el ascensor y presionó el botón del nivel -3, el aparcamiento subterráneo, donde debía entregar unas carpetas al servicio de mensajería nocturna. El estacionamiento era un espacio cavernoso, iluminado por fluorescentes que parpadeaban emitiendo un zumbido eléctrico inquietante. Lucía entregó los documentos al mensajero en la rampa de salida y al darse la vuelta para caminar de regreso hacia los ascensores, sus piernas simplemente dejaron de responderle. El peso acumulado de las deudas, el miedo a perder a su madre y la presión de haber desafiado a su superior directo la aplastaron de golpe. Se recargó contra uno de los pilares de hormigón gris, dejando que su maletín resbalara hasta el suelo. Una lágrima silenciosa trazó un surco por su mejilla, seguida de otra, hasta que un sollozo reprimido le hizo temblar los hombros. Ocultó el rostro entre las manos, intentando ahogar el sonido en la inmensidad del sótano. Unos pasos firmes resonaron contra el pavimento, acercándose desde el área reservada para la alta dirección. Ismael, que se dirigía hacia su coche, se detuvo en seco al distinguir la silueta encogida junto al pilar. Su instinto de supervivencia corporativa le gritaba que siguiera caminando, que evitara cualquier interacción fuera del horario laboral con una subordinada directa. Sin embargo, sus pies se movieron en dirección a ella, quebrando por primera vez la barrera inquebrantable del jefe. Se detuvo a 1 metro de distancia, observando cómo los hombros de Lucía se agitaban con cada respiración rota. En su mano derecha, él sostenía un paraguas negro y compacto que había encontrado abandonado junto al control de acceso de la planta 32. «Creo que olvidó esto en la recepción de mi oficina», murmuró Ismael, extendiendo el objeto hacia ella con lentitud. Lucía levantó la cabeza de golpe, sobresaltada, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano en un gesto torpe y apresurado. «Yo le pido disculpas, señor. No lo vi llegar», respondió ella, intentando recomponer su postura y fallando miserablemente cuando un nuevo temblor sacudió su cuerpo. Solo estaba descansando un segundo antes de ir al metro. Ismael acortó la distancia que los separaba, dejando el paraguas sobre el techo del coche más cercano. «No tienes que fingir que todo está bien, al menos no ahora, no cuando no hay nadie mirando», dijo él, abandonando el trato formal por primera vez, su voz despojada de la autoridad gélida que usaba en las salas de juntas. «He visto cómo resolviste la crisis hoy. Tienes una mente brillante, pero nadie puede cargar con todo el peso del mundo sin romperse un poco». «Usted no lo entiende», susurró Lucía, clavando su mirada en el suelo de cemento. «Si cometo un solo error, si Gonzalo decide que soy un estorbo, mi madre no entra a quirófano el próximo mes. No tengo margen para romperme». La sinceridad descarnada de sus palabras golpeó a Ismael como un impacto físico. Él, que manejaba presupuestos de millones de euros diarios, se vio repentinamente desarmado ante la lucha feroz y real de la mujer que tenía enfrente. Sin pensarlo, alzó una mano y se detuvo a milímetros de rozar el brazo de ella, recordando a tiempo el límite moral que los separaba. Bajó la mano lentamente, cerrándola en un puño a su costado. «Te garantizo que tu puesto está seguro. Tu trabajo de hoy ha sido impecable», afirmó él, con una intensidad que buscaba anclarla a la realidad. «Pero aquí adentro, en este edificio, los muros tienen oídos y los tiburones huelen la sangre. Debes ser de hielo frente a ellos». Lucía asintió lentamente, absorbiendo la gravedad de la advertencia. La proximidad física entre ambos en la penumbra del estacionamiento generaba
un campo magnético que dificultaba la respiración. «¿Y frente a usted, cómo debo ser?», preguntó ella en un susurro, alzando la mirada para atraparla de él. Ismael apretó la mandíbula, sintiendo el fantasma de la culpa materializándose en forma del retrato plateado que descansaba en su escritorio. «Conmigo no cruzaremos esta línea», sentenció él, aunque su tono delataba la fragilidad de su propia resolución. «A partir de mañana seremos estrictamente el director general y la especialista en logística, ningún contacto no oficial, ningún desliz». «Entendido», respondió ella, recogiendo su maletín y el paraguas con movimientos ahora más firmes. «Buenas noches, Ismael». El uso de su nombre de pila vibró en el aire frío del sótano mucho después de que ella desapareciera por las puertas del ascensor. Ismael se quedó solo junto al pilar de hormigón, consciente de que acababan de establecer una regla que ambos deseaban desesperadamente romper y de que el silencio que compartirían a partir de ese momento sería más ruidoso que cualquier palabra. Las semanas transcurrieron bajo una tiranía de silencios ensordecedores y miradas fugaces que se cruzaban únicamente en la asepsia de las salas de reuniones. La regla impuesta en el aparcamiento subterráneo se había convertido en un corsé de hierro que asfixiaba a ambos, obligándolos a mantener una distancia profesional que contradecía la tensión eléctrica evidente cada vez que compartían el mismo espacio. Un mes después del incidente logístico, una negociación crítica con proveedores navieros exigió la presencia de Ismael y Lucía en Bilbao, lejos del escrutinio de la torre corporativa de Madrid. El cielo del norte de España los recibió con una pesada cortina de nubes plomizas y una llovizna constante que empapaba los adoquines del casco viejo, creando una atmósfera melancólica que parecía reflejar el estado interno del director general. El salón principal del hotel, decorado con maderas oscuras y sillones de cuero gastado, ofrecía un refugio cálido contra la humedad exterior. Se encontraban sentados frente a frente en una mesa baja, revisando los anexos de los contratos navieros, bajo la luz tenue de una lámpara de pie. La cercanía física era una tortura silente. Lucía trazaba líneas sobre el papel con un bolígrafo plateado, pero su atención real estaba anclada en el movimiento pausado de las manos de Ismael al pasar las páginas. De repente, el sonido estridente de una videollamada rompió la burbuja de concentración. La pantalla del teléfono de Ismael, apoyado sobre la mesa, se iluminó mostrando el rostro sonriente de un niño de 7 años, enmarcado por la cámara frontal de una tablet. El tiempo pareció detenerse en el salón. Ismael se quedó petrificado, con la mano suspendida en el aire mientras la sangre abandonaba su rostro. Lucía, guiada por un instinto de preservación inmediato, deslizó su silla hacia atrás con un movimiento rápido y silencioso, saliendo completamente del ángulo de visión de la lente. Se encogió contra el respaldo conteniendo la respiración, convertida repentinamente en un fantasma, en un secreto inconfesable. Ismael parpadeó con pesadez, tragó saliva y deslizó el dedo sobre la pantalla para aceptar la llamada, forzando una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. «Hola, papá. Mira el castillo que construimos con mamá en el salón», exclamó la voz infantil a través del altavoz, cargada de una inocencia que golpeó el pecho de Ismael con la fuerza de un mazo. «Es enorme, campeón. Estoy muy orgulloso de tu trabajo», respondió él, y Lucía notó la ligera fractura en su tono de voz, el esfuerzo titánico por mantener la compostura de un padre presente mientras se encontraba a cientos de kilómetros, sentado a escasos centímetros de la mujer que amenazaba con derribar toda su estructura vital. La conversación duró apenas 3 minutos, pero para Lucía fue una eternidad de humillación silenciosa. Observaba las gotas de lluvia resbalar por el cristal del ventanal,
sintiendo el peso aplastante de la realidad familiar de Ismael. Cuando él finalmente colgó, el clic del teléfono al bloquearse resonó como un disparo en el salón silencioso. Ismael se frotó las sienes con ambas manos, cerrando los ojos con fuerza, incapaz de mirarla a la cara. La imagen de su hijo, superpuesta a la presencia de Lucía en esa misma mesa, generaba un cortocircuito moral que le quemaba las entrañas. Ninguno de los dos pronunció palabra mientras recogían los documentos y caminaban hacia los ascensores del hotel, envueltos en una atmósfera densa y cargada de reproches mudos. El pasillo de la sexta planta estaba desierto, forrado con una moqueta gruesa que absorbía el sonido de sus pasos. Al llegar frente a la puerta de la habitación de Lucía, ella introdujo la tarjeta magnética, pero antes de que la cerradura hiciera el característico pitido verde, Ismael apoyó la palma de su mano contra la madera, impidiendo que ella abriera. Lucía giró el rostro lentamente, encontrándose con los ojos de él a una distancia peligrosamente corta. La coraza de pragmatismo del director general se había fracturado por completo, dejando a la vista a un hombre exhausto, consumido por una carencia de afecto que lo había mantenido anestesiado durante años. La respiración de él era irregular, agitada, chocando contra el rostro de ella en pequeñas ráfagas cálidas. Sin mediar palabra, él acortó los últimos milímetros que los separaban. Sus manos, temblorosas y urgentes, sujetaron el rostro de Lucía y sus labios colisionaron con los de ella en un beso desesperado, arrebatador, carente de cualquier delicadeza. Ella soltó los documentos, que se desparramaron por el suelo con un roce seco, y aferró las solapas del abrigo de él, devolviendo el beso con una intensidad que nacía de la misma soledad, de la misma necesidad de encontrar un ancla en medio de la tormenta. Durante unos segundos, el pasillo, las reglas, el protocolo y la familia desaparecieron, consumidos por la urgencia del contacto físico. Pero la realidad es un juez implacable que no admite treguas. Ismael interrumpió el beso con la misma violencia con la que lo había iniciado, dando un paso hacia atrás, como si la piel de ella le hubiera quemado. Su pecho subía y bajaba con brusquedad. Se tapó la boca con el dorso de la mano, con los ojos muy abiertos, observando a Lucía como si acabara de cometer el peor de los crímenes. El remordimiento inmediato distorsionó sus facciones. Negó con la cabeza una sola vez, incapaz de articular un sonido, y se dio la media vuelta, caminando a paso apresurado hacia su propia habitación, dejándola sola frente a la puerta, con el pulso acelerado y el sabor de la culpa impregnado en los labios. Días después de regresar a Madrid, la dinámica entre ambos había mutado hacia una necesidad adictiva y destructiva. La barrera profesional había quedado pulverizada, reemplazada por encuentros furtivos y miradas cargadas de significados ocultos. Una tarde de martes, Ismael abandonó la torre corporativa en mitad de su jornada, despojándose de la chaqueta del traje y aflojándose el cuello de la camisa. Caminó varias manzanas hasta llegar a una modesta cafetería situada a escasos metros del hospital, donde la madre de Lucía acababa de recibir el alta de su primera intervención. El local olía a café tostado, lejía y cruasanes rancios. Lucía estaba sentada en una mesa del rincón, revolviendo un té frío con la mirada perdida en la superficie plástica de la mesa. Él tomó asiento frente a ella en silencio. No llevaba su habitual aura de poder. Allí, bajo los fluorescentes parpadeantes de la cafetería, era solo un hombre que buscaba refugiarse en la única persona que parecía comprender su vacío. Las ojeras marcaban su rostro y la tensión en sus hombros era evidente. Lucía detuvo el movimiento de la cucharilla y deslizó su mano sobre la mesa, buscando el contacto. Ismael entrelazó sus dedos con los de ella, apretando con una fuerza que delataba su terror a perderla.
La operación había sido un éxito técnico, pero los meses de rehabilitación exigían un esfuerzo financiero y emocional que mantenía a Lucía al borde del colapso. Esa misma tarde, el aguacero regresó a la capital, obligándolos a buscar refugio bajo el pequeño paraguas negro mientras caminaban hacia el piso de alquiler de Lucía, ubicado en un barrio periférico de calles estrechas y edificios antiguos. Al cruzar el umbral de su apartamento, el olor a humedad y libros viejos los recibió. La puerta apenas se había cerrado a sus espaldas cuando la urgencia contenida de las últimas semanas explotó. Esta vez no hubo retrocesos ni huidas por el pasillo. La colisión de sus cuerpos fue inevitable. Un naufragio consentido donde la pasión intentaba ahogar inútilmente el sonido de sus propias conciencias. En la penumbra de la habitación, las sombras ocultaron momentáneamente las alianzas de oro y los organigramas corporativos. Sin embargo, el peso de la ruptura del pacto matrimonial no tardó en cobrar su peaje. Horas más tarde, la habitación estaba en completo silencio, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia contra la persiana de plástico. Ismael estaba sentado al borde de la cama, de espaldas a Lucía, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro hundido entre las manos. Su postura era la de un hombre derrotado. Lucía, recostada entre las sábanas, observaba el contorno rígido de su espalda iluminado por la farola de la calle. No hubo cruce de palabras, porque cualquier intento de justificación habría sonado a burla. La angustia posterior al acto impregnaba el ambiente con la densidad del mercurio. Él se vistió con movimientos mecánicos, huyendo de su propio reflejo en el espejo del armario. Lo que ambos ignoraban mientras descendían por el elevador del edificio residencial, manteniendo una prudente pero inútil distancia de 1 metro, era que la maquinaria de destrucción ya se había puesto en marcha. 2 días después, en la planta 32 del edificio corporativo, Gonzalo se sirvió un vaso de agua mineral con lentitud calculada. Su despacho, un cubo de cristal con vistas panorámicas, era el escenario perfecto para las ejecuciones profesionales. Apretó el botón del intercomunicador y solicitó la presencia del director general. Cuando Ismael cruzó la puerta, percibió de inmediato el cambio en la densidad del aire. Gonzalo no ofreció asiento. En su lugar, deslizó un grueso sobremanila sobre la superficie de su escritorio de diseño. El Departamento de Cumplimiento Normativo realiza auditorías aleatorias de riesgo reputacional, Ismael. Usted mismo redactó esa política hace 5 años, comenzó Gonzalo, apoyando las manos sobre la mesa con un tono de voz engañosamente suave. Y parece que la integridad moral de nuestra cadena de mando está comprometida. Ismael frunció el ceño, acercándose al escritorio para abrir el sobre. Al sacar el contenido, el aire abandonó sus pulmones de un solo golpe. Eran fotogramas impresos con fecha y hora, imágenes nítidas captadas por las cámaras de seguridad del circuito cerrado del edificio de Lucía, conseguidas a través de contactos poco éticos en empresas de seguridad privada. Las fotos los mostraban en el ascensor, la mano de él descansando en la cintura de ella, las miradas que no dejaban margen a la interpretación técnica y el posterior abrazo en el portal. Las pruebas de la infracción del código de conducta estaban servidas en papel fotográfico. No voy a tolerar que indagues en la vida privada de mis empleados, Gonzalo. Esto es una violación de la privacidad y una táctica sucia, espetó Ismael, aunque el temblor imperceptible en el papel que sostenía delataba su pánico interno. Esto no es vida privada, es un claro caso de fraude ético y seducción para obtener ventajas laborales, replicó el director de operaciones, alzando la barbilla con suficiencia. El Consejo de Administración detesta los escándalos, Ismael, especialmente aquellos que involucran a directivos casados con figuras públicas del sector bancario, como su esposa.
La ecuación es sencilla. Presenta su renuncia inmediata a la silla de dirección por motivos personales, y estas fotos nunca saldrán de este cajón. Si se niega, mañana a primera hora convocaré al comité de ética. Usted sabe cómo actúan. Para proteger la imagen de la cúpula, la destruirán a ella. Será despedida por causa justa, manchando su currículum de por vida en este país, y su familia se enterará por la prensa salmón. El chantaje era una red de acero cerrándose sobre su cuello. Ismael salió del despacho de Gonzalo con la visión borrosa, sintiendo que las paredes del pasillo se estrechaban para aplastarlo. La asfixia de la culpa lo llevó a tomar la única decisión que su mente saturada pudo procesar. Debía alejarse de Lucía para intentar encontrar una salida legal que la protegiera, sin comprender que su silencio solo aumentaría el daño. Esa misma noche, al llegar a su casa en las afueras, el contraste entre el frío de la calle y el calor de la calefacción lo hizo estremecerse. Elena, su esposa, estaba sentada en el sofá del salón leyendo un grueso libro de ensayo. Era una mujer brillante, de elegancia serena y trato práctico, que mantenía el engranaje de la familia funcionando con una eficiencia admirable. Ismael se detuvo en el umbral de la puerta, observando la escena doméstica con un dolor agudo en el pecho. No podía seguir sosteniendo la mentira, no cuando el precio de su cobardía iba a ser pagado por Lucía y por sus propios hijos. «Tenemos que hablar, Elena», pronunció él, y el timbre grave y quebrado de su voz hizo que ella cerrara el libro de inmediato. No hubo gritos ni platos rotos. La confesión fue un relato crudo, carente de detalles escabrosos, pero rebosante de verdades irreparables. Ismael admitió la traición manteniendo la mirada baja, asumiendo la totalidad de la culpa. La reacción de Elena fue un ejercicio de dignidad devastadora. Su postura se tensó, lentamente como una cuerda de violín a punto de reventar. Colocó el libro sobre la mesa auxiliar con una precisión milimétrica y entrelazó las manos sobre su regazo. Sus ojos se llenaron de una humedad brillante, pero no dejó que ninguna lágrima escapara. La respiración de ella se volvió superficial y el silencio que siguió a la confesión fue el sonido exacto de una familia fracturándose sin remedio. «Mañana dormirás en un hotel», dictaminó ella con una frialdad que ocultaba un dolor inmenso, poniéndose de pie para abandonar el salón sin mirar atrás. En la oficina, la maquinaria de Gonzalo no se detuvo a esperar la decisión del director general. Ante la falta de una renuncia inmediata sobre su mesa, el director de operaciones comenzó a filtrar veneno. Pequeños comentarios en la máquina de café, sugerencias veladas sobre favoritismos en el área de logística, alusiones maliciosas a los ascensos rápidos. El rumor se extendió por los conductos del aire acondicionado del edificio. A la mañana siguiente, cuando Lucía entró en la sala de descanso para servirse agua, las conversaciones se detuvieron abruptamente. 4 de sus compañeros apartaron la mirada, tomando sus tazas para abandonar la sala en una procesión silenciosa y hostil. El aislamiento moral comenzó a asfixiarla. Regresó a su escritorio, sintiendo el escrutinio de decenas de ojos clavados en su nuca. Sus manos estaban frías. Al tirar del asa metálica para abrir el cajón principal y sacar sus libretas de rutas, un pequeño papel cuadrado y amarillo llamó su atención. Estaba pegado en el centro de su agenda negra, contrastando violentamente con la oscuridad de las tapas. Lo tomó con la yema de los dedos, sintiendo un sudor frío recorrerle la espina dorsal. Escritas con bolígrafo negro, en letras mayúsculas y trazadas con fuerza, destacaban 2 únicas palabras que hicieron que el suelo desapareciera bajo sus pies. Lo vi. El pequeño cuadrado de papel amarillo descansaba sobre la superficie negra de la agenda,
irradiando una amenaza muda que pareció absorber todo el oxígeno del área de operaciones. Lucía sostuvo la nota con la yema de los dedos, notando cómo el pulso le martilleaba en la base del cuello con una violencia inusitada. Las dos palabras escritas en mayúsculas negras bailaban ante su visión borrosa, confirmando que el muro de contención había cedido por completo y el agua sucia del escándalo estaba a punto de inundarlo todo. Antes de que pudiera procesar la magnitud del desastre, el teléfono fijo de su escritorio rompió el silencio con un timbre agudo que la hizo respingar en su asiento. La pantalla digital del aparato mostraba el código de la extensión directa del domicilio de la Dirección General. Lucía tragó saliva con dificultad, obligando a sus pulmones a expandirse antes de descolgar el auricular con una mano que se negaba a dejar de temblar. «Departamento de Logística, buenos días», pronunció ella, forzando un tono de neutralidad aséptica que requirió toda su energía vital. Al otro lado de la línea, el silencio se prolongó durante un par de segundos que resultaron agónicos, cargados con el peso de lo no dicho, hasta que una voz femenina, perfectamente modulada y desprovista de cualquier calidez, cortó el aire. «Necesito que gestiones el traslado de los efectos personales de Ismael desde su despacho hasta el Hotel Palace antes del mediodía», solicitó Elena, la esposa del director general. La precisión quirúrgica del pedido golpeó a Lucía con la fuerza de un bloque de cemento. No había insultos, ni reproches, ni elevaciones de tono, solo la frialdad implacable de una mujer que estaba ejecutando el desmantelamiento de su familia con una dignidad aterradora. Lucía cerró los ojos, sintiendo el escozor de una culpa afilada instalándose en su garganta, plenamente consciente de que Elena la estaba poniendo a prueba, obligándola a participar en la logística de la destrucción que ella misma había catalizado. «Recibirá la confirmación del traslado en su correo electrónico en 10 minutos», respondió Lucía, manteniendo el equilibrio de su voz sobre el filo de una navaja. El clic de la llamada al cortarse resonó en el cráneo de la especialista. Apenas había colgado el auricular cuando una nueva notificación parpadeó en la pantalla de su ordenador. Era un correo del Departamento de Recursos Humanos, escueto y letal, convocándola a una reunión extraordinaria a las 4 de la tarde sin especificar el motivo de la agenda. El cerco se había cerrado por completo. Gonzalo había movido sus piezas con la precisión de un verdugo, utilizando las políticas de cumplimiento normativo como una guillotina lista para decapitar su carrera, y con ella la esperanza de supervivencia financiera para el tratamiento de su madre. Lucía se puso en pie de golpe, empujando la silla hacia atrás, con un chirrido metálico que atrajo las miradas furtivas de los pocos compañeros que aún quedaban en la sala. Ignoró el escrutinio general, atravesó el pasillo principal con pasos largos y decididos, y subió por las escaleras de emergencia hacia la planta 32, negándose a esperar el ascensor. Al llegar a la antesala de la Dirección General, pasó de largo frente a la mesa de la secretaria, ignorando sus protestas, y abrió la pesada puerta de roble del despacho de Ismael, cerrándola a sus espaldas con un golpe seco que hizo vibrar los cristales. Ismael levantó la vista de sus documentos, sobresaltado. Su rostro mostraba los estragos de las últimas noches en vela. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían haberse esculpido en piedra, y su postura carecía de la arrogancia habitual del alto mando. Lucía avanzó hasta quedar a escasos centímetros de la mesa de caoba, apoyando ambas manos sobre la superficie pulida. La respiración de ella era rápida y superficial. «Gonzalo ha iniciado la cacería y tú lo sabías», sentenció ella, con una voz baja que vibraba con una indignación contenida. «Me ha llegado la citación de Recursos Humanos. Van a utilizarme como el chivo expiatorio para limpiar la fachada de la junta directiva».
Ismael se puso en pie lentamente, rodeando el escritorio con la intención de acercarse a ella, pero Lucía levantó una mano en el aire, deteniéndolo en seco. El director general apretó la mandíbula, deteniendo su avance mientras sus hombros caían con pesadez. «Estoy buscando una salida legal, Lucía. Te juro que estoy intentando frenar al comité para que salgas ilesa de este chantaje», murmuró él, con un tono ronco que delataba su propia desesperación frente al callejón sin salida que Gonzalo había construido. «No necesito que me salves desde las sombras», replicó ella, irguiendo la postura y sosteniendo la mirada de Ismael sin parpadear. «Entré a esta empresa por mi brillantez técnica, y no voy a permitir que mi nombre se convierta en el daño colateral de tus miedos corporativos. Me niego a ser la pieza que se sacrifica para que el rey siga en el tablero». Lucía llevó la mano a su cuello, desabrochó la cinta corporativa que sostenía su tarjeta de identificación magnética y la dejó caer sobre el escritorio de caoba. El plástico produjo un sonido hueco al impactar contra la madera. «Renuncio a mi cargo con efecto inmediato», declaró ella, girando sobre sus talones para abandonar la oficina sin esperar respuesta, dejando a Ismael petrificado en el centro del despacho, sepultado bajo el peso de su propia inacción. En su apresurado descenso hacia la planta baja, Lucía presionó el botón del ascensor en el nivel de operaciones para recoger su abrigo. Las puertas metálicas se abrieron con un sonido sordo, revelando en el interior de la cabina la figura trajeada de Gonzalo. El director de operaciones esbozó una media sonrisa al verla entrar. La cabina comenzó a descender, pero de pronto el ascensor dio una sacudida violenta y se detuvo por completo en el nivel subterráneo, dejándolos atrapados bajo el parpadeo irregular de las luces de emergencia. «Un fallo técnico muy oportuno», susurró Gonzalo, acomodándose el nudo de la corbata de seda con lentitud calculada. «Espero que ya estés empaquetando tus cosas. El comité de ética no tiene compasión con quienes utilizan la seducción para escalar posiciones, y el mercado laboral madrileño es sumamente pequeño para las reputaciones manchadas». Lucía no retrocedió ni un milímetro. Mantuvo la barbilla alta, clavando sus ojos en los de Gonzalo con una intensidad que borró la sonrisa del rostro del directivo. «Mi currículum se defiende con cifras y crisis resueltas. El suyo, en cambio, depende de hurgar en la basura ajena para tapar su propia incompetencia operativa». Las luces volvieron a encenderse y el ascensor reanudó su marcha, pero la guerra ya estaba declarada abiertamente. A la mañana siguiente, el auditorio principal del inmenso complejo financiero amaneció abarrotado. El simposio anual de accionistas congregaba a las figuras más poderosas del sector, ocupando las butacas de terciopelo granate bajo la luz deslumbrante de inmensas lámparas de araña. El frío del aire acondicionado resultaba cortante, diseñado para mantener a la audiencia en un estado de alerta constante. Lucía se encontraba de pie en la última fila del recinto, aferrada a su maletín, decidida a presenciar el intento de ejecución pública de su carrera antes de entregar formalmente sus papeles de liquidación. Gonzalo subió al escenario con pasos enérgicos, tomando el control del micrófono central. Su discurso comenzó repasando los márgenes de beneficios del trimestre, pero pronto su tono adoptó una gravedad teatral, pivotando hacia la importancia de la integridad estructural. «Señores accionistas, para mantener nuestro liderazgo debemos purgar cualquier desviación ética», anunció Gonzalo escaneando la sala con la mirada. «Lamentablemente, me veo en la obligación de anunciar una reestructuración inmediata en el departamento de logística debido a graves faltas de cumplimiento normativo por parte de...». Antes de que el apellido de Lucía resonara por los altavoces, una figura alta y de hombros anchos se levantó de la primera fila.
Ismael no esperó a que le cedieran la palabra. Subió los 3 escalones del escenario con una cadencia pesada y firme, sus zapatos resonando contra la madera pulida del suelo. Caminó directamente hacia el atril, ignorando la expresión de asombro y furia contenida que desfiguró el rostro de Gonzalo. Ismael apartó al director de operaciones con un leve movimiento del brazo y tomó el micrófono, mientras un murmullo, denso como un enjambre de abejas, comenzaba a propagarse entre las filas de inversores. El departamento de logística ha salvado a esta corporación de pérdidas multimillonarias durante la última crisis de suministro. La voz de Ismael barrió el auditorio, firme, clara y desprovista de cualquier vacilación. Ese éxito operativo se debe única y exclusivamente a la impecable capacidad analítica y a la integridad profesional de nuestra especialista técnica. Su labor es intachable y su trayectoria en esta empresa representa el estándar de excelencia que exigimos. Gonzalo dio un paso al frente, con el rostro enrojecido, intentando recuperar su posición frente a los accionistas, pero Ismael levantó la palma de su mano libre, silenciándolo sin siquiera dignarse a mirarlo. Si ha existido una quiebra en nuestro código de ética corporativa, la responsabilidad recae de forma absoluta y exclusiva sobre mis hombros, continuó Ismael, paseando su mirada por el mar de trajes oscuros. He cruzado la línea del protocolo al involucrarme personalmente con una empleada, permitiendo que mi vida privada pusiera en riesgo la estabilidad institucional. El error es mío. La culpa es mía. El silencio que se instaló en el inmenso auditorio fue absoluto, casi asfixiante. En la última fila, los pulmones de Lucía parecieron olvidar cómo funcionar. Sus manos soltaron el asa del maletín que golpeó sordamente contra la moqueta del suelo. Por lo tanto, protegiendo los intereses de esta junta y asumiendo las consecuencias directas de mis fallos personales, presento en este acto mi renuncia irrevocable e inmediata al cargo de director general, sentenció Ismael, extrayendo un sobre de color blanco del bolsillo interior de su chaqueta para depositarlo sobre el atril de madera. Dejo la empresa con cifras récord, pero abandono esta silla para conservar lo único que aún me queda de dignidad. Sin añadir una palabra más, Ismael bajó del escenario, dando la espalda a la repentina tormenta de susurros, alarmados y al destello cegador de las cámaras de la prensa económica. Caminó con paso constante por el pasillo central, avanzando hacia la salida. Al pasar por la última fila, no detuvo su marcha ni intentó acercarse a Lucía, pero giró levemente el rostro, ofreciéndole un asentimiento casi imperceptible, un gesto silencioso que confirmaba que había recibido el mensaje. Él se llevaba todo el lodo de la caída, blindando el nombre de ella para siempre. 1 año y 2 meses después de aquella mañana, fría en Madrid, los inmensos ventanales de cristal del aeropuerto de Barcelona permitían el paso de la luz dorada del atardecer mediterráneo. El incesante ruido de las maletas rodando sobre el suelo de granito brillante formaba un murmullo constante que resultaba extrañamente pacificador. Ismael aguardaba de pie frente a las puertas automáticas de la zona de llegadas internacionales. Vestía un suéter ligero de algodón y unos pantalones cómodos, una imagen radicalmente distinta a la armadura corporativa que solía asfixiarlo. Su rostro, aunque marcado por las cicatrices de un divorcio burocráticamente agotador y doloroso, irradiaba una serenidad que le había sido ajena durante décadas. La custodia compartida de sus hijos, tras meses de difíciles negociaciones y adaptación, había comenzado a funcionar con una estabilidad saludable. Las puertas de cristal se deslizaron lateralmente con un suave siseo mecánico. Lucía apareció empujando una pequeña maleta de cabina, regresando de liderar un congreso de operaciones portuarias en el extranjero. Su postura era firme, su mirada clara, desprovista del peso agotador de las deudas y los secretos.
Al cruzar el umbral, sus ojos buscaron entre la multitud hasta encontrar la figura de Ismael apoyada contra una de las columnas metálicas. Ya no había sombras en las que ocultarse, ni parkings subterráneos, ni miradas de pánico ante una llamada inesperada. Ismael avanzó hacia ella a plena luz del día, acortando la distancia que los separaba en 1906, el centro exacto del concurrido vestíbulo aeroportuario. Se detuvieron frente a frente durante una fracción de segundo, antes de que los brazos de él rodearan los hombros de Lucía con una firmeza absoluta. Ella cerró los ojos, hundiendo el rostro en el pecho de él, devolviendo el abrazo con una fuerza que hablaba de tormentas superadas y fronteras cruzadas. Allí, bajo el escrutinio indiferente de cientos de viajeros anónimos, la firmeza de sus cuerpos unidos demostraba que destruir la mentira para abrazar la verdad, a pesar de la devastación que había dejado a su paso, había valido cada lágrima derramada.